palabras de vida. Estamos contentos de darle la bienvenida, poder participar de la palabra del Señor, que ustedes se puedan unir a este estudio. Cada día estamos con diferentes pastores teniendo la palabra del Señor en este espacio tan importante. Bueno, antes de comenzar, vamos a tener entonces la oración para que el Señor Jesús nos bendiga en este momento. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque estamos otra vez en este momento listos para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos guíes de la mejor manera, pero queremos, Señor, hacerlo con mente pura, corazón limpio, Señor, para entender este mensaje tan importante para el día de hoy. Por favor, Señor, acompáñanos. Queremos hacer tu voluntad, pero tenemos que entender tu palabra. Tenemos que tener nuestra mente abierta, lista para enseñar, para ser enseñada, para aprender. Por favor, acompañe cada joven que estará viendo este programa, cada hermano adulto también, y por qué no cada niño que de pronto está viendo este programa, que pueda ser una gran bendición para su vida. Por favor, acompáñenos, te lo agradezco, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué de la muerte? Un tema bastante interesante, un tema a veces polémico. Sabe que muchas personas tienen conceptos distintos en cuanto a la muerte, dependiendo a quien le preguntes, dependiendo de la persona a qué religión pertenezca. Cada uno tiene una idea distinta o diferente de unos de otros en cuanto a la muerte. Y pues nosotros nos basamos solamente en lo que dice la palabra del Señor, en lo que dice la Biblia. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de entender en cuanto a este tema que a veces puede ser polémico. Y vamos a ver de que algunos creen que hay vida inmediatamente después de la muerte. Algunos creen que si fue bueno, inmediatamente va al cielo. Si fue malo, va inmediatamente al infierno. Y si de pronto fue más o menos y que hay una posibilidad de pronto salvarse, de ir al cielo, está el purgatorio. Pero ¿será que la Biblia menciona esto? ¿Será que la Biblia enseña tal cosa? En el libro de Juan, en el capítulo 5, verso 28 y el verso 29, las mismas palabras del Señor Jesús nos menciona en cuanto a una resurrección. El capítulo Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Verso 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces claramente vemos en este texto que va a haber una resurrección, unos para salvación y otros para perdición. Pero para poder entender el tema de la muerte tenemos que comenzar en sí, ¿qué es el hombre? ¿Cómo es que el hombre está formado? Tenemos que ir al libro de Génesis, porque allí se menciona cuando Dios creó al hombre. El capítulo 2 y el verso 7. Capítulo 2 y el verso 7 de Génesis dice de la siguiente manera. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Varias cosas tenemos que analizar de este texto. Primero que todo, deja bien en claro que es Dios que forma al hombre, no como algunos creen que venimos del mono o de algún animal, ¿verdad? No, es Dios que forma al hombre del polvo de la tierra. En este caso sería polvo mojado, sería como barro, ¿verdad? Donde nos forma Dios. Dios formó, lo que hizo fue el muñeco, ¿verdad? La persona. Y luego dice que ya teniendo ese muñeco formado, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y la combinación de la parte física del hombre, ¿verdad? El polvo de la tierra, y ese soplo, aliento de vida, el resultado es que fue el hombre un ser viviente. Ahora, en algunos
Biblias tendríamos de pronto un poquito de problema en cuanto a la traducción. Esta versión que yo estoy utilizando, que es la versión más popular en el cristianismo, es la Reina Valera del 60. Termina diciendo que fue el hombre un ser viviente. Pero puede ser de que tú tengas una Biblia que en vez de decir fue un ser viviente, fue un alma viviente. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería esa versión? Alguien va a decir, no, pero mi Biblia no dice eso. Bueno, el apóstol Pablo va a citar el mismo texto, por lo menos esta versión del 60, y no dice, como dice en Génesis 2.7, que fue el hombre un ser viviente, sino que fue un alma viviente. ¿Cuál es ese texto? 1 Corintios 15, 45. 1 Corintios 15 y el verso 45. Dice 1 Corintios 15 y el verso 45. Dice de la siguiente manera: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ojo con esta palabra, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Si usted tiene una palabra en una Biblia, tiene una referencia que está citando Génesis 2.7. Entonces vemos que el apóstol Pablo está citando el mismo texto y dice que fue Adán un alma viviente. Pero en la versión del 60, en Génesis 2.7, dice fue un ser viviente, pero puede ser que otra versión distinta diga alma viviente. Ahora, esa alma viviente, vamos a colocarlo así, es ese ser que sale cuando una persona muere. No, porque dice que Adán fue creado un alma viviente o fue un ser viviente, como lo menciona. Sabe que esta palabra, la palabra que aparece allí es la palabra nefesh, ser viviente. Fue un nefesh. Ahora, si buscamos el capítulo 1 y el verso 21, vamos a encontrar la misma palabra. Claro, yo la mencioné en Génesis 2.7, pero esa es la segunda vez que se menciona esta palabra. Pero en Génesis 1.21 es la primera vez que se menciona esta palabra. Y vea cómo lo tradujeron. Capítulo 1 y el verso 21 de Génesis. Y creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahí encontramos la misma expresión, y fue un ser viviente. Y usted busca el original hebreo y habla de la palabra nefesh. Entonces, volviendo a ese Génesis 2.7, donde Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hay que entenderlo de esta manera. Primero que todo, la palabra tierra, Adamah, la palabra tierra, Dios forma allí el muñeco y Dios sopla ese espíritu en su nariz. La palabra hebrea es la palabra ruach. El Dios sopló, ¿verdad? Y fue un nefesh, un ser viviente. Pero sabe que uno se pone a buscar esta palabra nefesh en otros escritos y vamos a ver que se puede significar varias cosas. Puede significar hombre, puede ser vida, se puede referir a la parte de los sentimientos, espíritu. Bueno, se puede significar muchas cosas. Simplemente que leyendo el contexto nos va a ayudar qué es lo que realmente está queriendo decir. Ahora, yo tengo que decir, antes de seguir con este tema, la palabra, recuerde que la palabra alma o el alma, ¿de dónde viene todo este asunto de creer de que hay vida después de la muerte? Es muy sencillo. Obviamente que esto viene todo de la religión babilónica que se extendió por diferentes partes del mundo. Muchas tribus indígenas, muchas culturas antiguas en diferentes partes del mundo creían de que inmediatamente o cuando se muriera todavía seguía viviendo algo de esa persona, que en nuestro pensamiento actual es el alma que todavía sigue viviendo. Ustedes van a encontrar que dicen algunos, el alma de cierta persona me visitó, el alma vino y habló conmigo, el alma de tal persona está enojada o está triste o está alegre por ciertas circunstancias, ¿ok?
Muchos de ustedes han escuchado este asunto, pero vamos a entender que primero que los babilónicos regaron esta idea que había una creencia de una vida después de la muerte. Pero no es sino Sócrates. Sócrates viaja a Egipto para conocer esa idea de la muerte, ¿sí? Especialmente cuando se sepultaban los faraones. Los faraones eran sepultados incluso con comidas, con sus tesoros, ¿verdad? Incluso hasta con sus sirvientes. Eran en un cuarto grande, estaba el lugar allí donde lo colocaban su cuerpo, pero allí colocaban personas que habían incluso servido con ellos estando vivos, y lo que hacían era sellar la puerta y nadie podía escapar. ¿Y por qué? Porque se creía que el faraón en el más allá iba incluso con comida, los enterraba, entonces porque creía que todavía iba a seguir comiendo, que los faraones iban a tener la necesidad de la servidumbre, ¿verdad? Sus tesoros. Y pues déjeme decirle que después de muchos años, después de muchos siglos, incluso de milenios, han destapado algunos tumbas egipcias y allí encontramos el tesoro, la comida descompuesta, en fin, todo queda allí. Entonces Sócrates lo lleva a Grecia, ¿verdad? Y a través de los tiempos se fue enseñando esa idea del tema del alma. Después de que los griegos invadieron todo lo que se conoce como Israel y todo este asunto, ellos empezaron a sembrar esa cuestión de la inmortalidad del alma. Ustedes van a recordar cuando Jesús iba caminando sobre el agua, dice la Biblia que los apóstoles creyeron que era un fantasma. Claro, ellos se habían contaminado con esa idea del fantasma, ¿verdad? De la vida incluso después de la muerte. Pero vamos a ver qué es lo que realmente sucede cuando una persona muere. En el libro de Eclesiastés, recuerden que una doctrina bíblica no solamente se sostiene por un solo versículo, sino que también por muchos versículos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, para poder entender este tema. El libro de Eclesiastés, vamos a Eclesiastés. El capítulo 12 y el verso 7. 12 y el verso 7. Vamos a ver qué sucede cuando el hombre muere. Y el polvo vuelve a la tierra, como era. ¿Y qué era? Polvo, barro, ¿verdad? Y el espíritu, o sea, el ruaj, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio. O sea, queda claro, la parte física vuelve a la tierra. Ese soplo, esa energía que Dios dio al hombre para que viva, vuelve a Dios y el hombre deja de ser, ese ser viviente deja de hacer. Es como la lámpara, vamos a colocar en el tema de la lámpara. Por ejemplo, ¿la luz necesita dos elementos para hacer luz? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos la lámpara, pero la lámpara es la parte física, ¿ok? Tenemos la parte física. Igual que el hombre, está el polvo de la tierra con la que formó el hombre. Luego viene la energía, o sea, el soplo de vida. En este caso sería la energía que va por la corriente eléctrica, llega a esta lámpara y hay luz. Necesitamos dos elementos, igual el hombre. Tiene que ver la parte física, tiene que ver la energía y es un ser viviente. Ahora, el asunto es que el alma, esa palabra alma tiene sus problemas. Yo soy los que considero que la palabra alma nunca se debió haber colocado en la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene ese concepto dualista de los griegos, de que cuando se muere hay vida después, ¿verdad? Inmediatamente o después, ¿cierto? Quiero decir, inmediatamente después de su muerte. Entonces, yo considero que la palabra alma no debería estar en la Biblia porque trae ese problema. Entonces, como se tiene esa idea de la vida inmediatamente después de la muerte, o que el alma es inmortal, entonces cuando la persona encuentra un texto y lee en algunos contextos, ¿verdad? Dependiendo, especialmente cuando hay personas que han muerto, leen la palabra alma, cree que hay vida después de la muerte, pero vamos a ver que el alma también muere. El alma puede llegar a morir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros conocemos la historia, ¿verdad?
que en el capítulo 2 y el verso 17, bueno, vamos a leer el capítulo 2, verso 15 al 17, que Dios cuando colocó a Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios hizo una advertencia. ¿Cómo les dijo? Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios puso al hombre, ¿verdad? Labrar quiere decir trabajarlo, cultivarlo, y lo guardase, o sea, que lo cuidara, lo protegiera. Muchos creen que el trabajo es después del pecado. No, aquí estamos hablando antes del pecado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Vea lo que Dios es muy claro y específico. De todo árbol que encontramos en la tierra, en el huerto, podrás comer. Pero el verso 16 dice algo bien interesante. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, nosotros conocemos la triste historia de que esta advertencia se pasó por alto. En el capítulo 3 y el verso 1 en adelante, leemos lo que sucedió. ¿Cómo que qué fue lo que pasó? O sea, la advertencia era, ese árbol me lo reservo, por favor no lo coman, porque el día que coman van a morir. Pero vea lo que sucedió en el verso 1 que está en sus pantallas. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, vea lo que le dice. Vea lo que le dice la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo que podían comer. Y vea lo que él está inventando a la palabra de Dios. Dios dijo que no comían ningún árbol. No, Dios no ha dicho eso. Solamente era uno, era específico. Luego en el verso 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vea que la serpiente que la aumentó de que ningún árbol, ahora la mujer Eva dice, él dijo que no lo tocaran. No, él no dijo que no lo tocaran, nunca en ningún momento dijo eso. Él dijo simplemente que no lo comieran. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no va a pasar nada, no sucede. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! Dios les dice una mentira. No, es que si ustedes comen van a ser como Dios, serán más que Dios, sabiendo el bien y el mal. Luego dice el texto siguiente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí vemos cómo Adán y Eva cayeron en pecado. Aquí vemos cómo Adán desobedecieron la palabra del Señor. Y el Señor, muchas personas acusan a Dios, pero Dios ¿por qué es malo? ¿Por qué destruye? No, es que Dios advierte primero con anterioridad. Porque muchos nos quieren mostrar de que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios severo, es un Dios tirano. No, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el mismo Dios del Antiguo Testamento que castigaba en el Nuevo Testamento va a descender fuego del cielo. Hoy en día, mis hermanos, hay una creencia que Dios no castiga. ¿Cómo que no Dios castiga? Dios permite incluso el sufrimiento para que tú y yo miremos nuevamente al Señor. Ahora, el pecado entró a todo el mundo, ¿verdad? Afectó a todo el mundo. Y ya el mundo fue transformado por el pecado. En el verso 18, vamos a leer el verso 18 de Génesis 3, ahí mismo donde estamos. Y vea lo que sucedió, hasta la misma naturaleza cambió.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, por cuanto de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Wow. Aquí vemos, ¿verdad? Ya Dios les recuerda, bueno, mientras están aquí en la tierra, van a haber espinos, cardos, y aparte de eso, ustedes tendrán que trabajar la tierra ya con sudor, con el dolor de la espalda, con el dolor de los brazos, ¿verdad? Será muy difícil hasta que vuelvas a la tierra. Vea, el hombre iba acá a morir, ¿verdad? No murieron inmediatamente, pero tiempo después murieron. Ahora, ¿sabe que el pecado contaminó o más bien afectó todo? Ya vimos que los espinos, los cardos, ellos comenzaron a ver cómo las plantas se secaban, las hojas caían al suelo ya muertas. Ellos tuvieron que ver cómo estos animales se comían unos con otros, cómo se lastimaban, cómo peleaban. Triste para ellos. Ellos tuvieron que ver cómo uno de sus hijos le quitaba la vida a su propio hermano. Todos conocemos la historia cuando Caín mató a Abel. Adán tenía que ver cómo su hermosa mujer se comenzaba a ver más arrugada, comenzaron a salir canas, ¿verdad? Sufrimientos, dolor, enfermedades. Y cómo Eva veía a su amado esposo, fuerte, simpático, hermoso, cada vez como se veía más anciano. Ese fue el sufrimiento. En el libro de Romanos capítulo 5 y el verso 19, el apóstol Pablo nos menciona cómo el pecado pasó a todos. El capítulo 5 y el verso 12. Dice de la siguiente manera. Por tanto, 5:12, Romanos 5 y el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos hemos nacido contaminados de ese pecado. Ya después, cuando vayamos creciendo, ese pecado se desarrolla, se muestra en todo su auge, ¿verdad? Envidiosos, celosos, peleoneros, asesinos, codiciosos, adúlteros y tantos pecados que cometemos. Y esto pasó a todos. En el capítulo 6 y el verso 23, 6:23, en cuanto a la paga del pecado, nos dice que cuáles son las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No solamente me quiero quedar con la primera parte, ¿no? Que porque la paga del pecado es muerte y quedamos allí, ya es pura muerte. No, porque vemos de que Dios ha hecho provisión a través de su Hijo Cristo Jesús para darnos la vida eterna, tanto a ti como a mí. Ahora, surge una pregunta bien interesante en cuanto a esto. Ya vimos esa pequeña introducción. Entonces, ¿el hombre es inmortal? ¿O será que tenemos un alma que es inmortal? Y ustedes tal vez han tenido alguna experiencia con supuestamente un muerto que de pronto les habló en el pasado. O que he escuchado historias de personas donde dice que algunos familiares fallecidos se han aparecido, incluso se han dejado ver. La pregunta sería, ¿será que es él, esa persona? ¿O esa persona? Porque puede ser ella también. ¿Será que el alma es inmortal? ¿Será que nunca muere? ¿Sabe? En 1 Timoteo, el capítulo 6. En 1 Timoteo, capítulo 6. Y el verso 6 y el verso 15 al 16. 6, a ver, 1 Timoteo 6, 15 al 16. 1 Timoteo 6, dice, lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. 16.
El único, hablando de Cristo, de Dios, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Dios, que habita en luz accesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Ok? Claramente el texto claramente dice que el único que es inmortal, ¿quién es? Dios. No hay nadie más. Entonces, ¿cómo podemos creer que el alma es inmortal? Bueno, sabe que algunas personas se sorprenden cuando encontramos en la Biblia, porque dicen que el alma no muere porque es inmortal. Ustedes sabían que en la Biblia, si tomamos el tema del alma como lo creen muchas personas, se sorprenden que la Biblia dice que el alma puede morir. Vea lo que dice Ezequiel, el capítulo 18. Ezequiel 18. Amén. Ezequiel 18 y el verso 4 nos deja algo bien claro. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, aquí tenemos un problema. Si usted es la persona que cree que el alma es inmortal, usted va a tener un problema con ese texto, porque dice que el texto dice que el alma muere. Esas personas tendrían un problema. Pero ¿se acuerda que yo les dije que la palabra alma viene de la palabra nefesh y tiene varios significados? Entonces, ahora vamos a colocar el mismo texto, pero yo lo voy a traducir distinto. Y se puede, ¿sabe por qué? Porque la palabra nefesh puede significar persona. Vamos a permitir que nos coloquen otra del texto, 18.4, y lo voy a simplemente cambiar la palabra alma. He aquí que todas las personas son mías, como la persona del Padre, así como la persona del Hijo es mía. La persona que pecare, esa morirá. ¿Sí o que sí tiene sentido ahora? Claro que sí. Ahora vamos a ver lo que dice el verso 18. Pasemos al verso 18. Verso 18, 18, ahí está. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Mira lo que dice, él morirá por su maldad. Verso 19. Y si dijeres, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Pero vea lo que dice el verso 20, es clave. El alma, voy a cambiar esa palabra, la persona que pecare, esa morirá. Y el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Qué tremendo. O sea, aquí el texto nos está hablando de que el alma que pecare morirá, y lo hemos traducido de una mejor manera. Yo siempre invito a usted que si es estudiante de la palabra del Señor, varias cositas. Primero que todo, busque otras traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque en otras traducciones lo van a traducir como yo lo estoy traduciendo. No es que yo sea traductor de alguna Biblia, no. Usted pueden buscar otros textos, ¿verdad? Bíblicos, otras versiones, y así como yo lo leí, se van a dar cuenta que está distinto. No dice alma, sino persona. Lo otro es que usted búsquese una concordancia y busque la palabra nefesh. La palabra nefesh va a encontrar en diferentes partes de la Biblia cómo se traduce, pero es la misma palabra, vida, persona, cuando se refiere a los sentimientos también, ¿verdad? Cuando la persona está cansada, mi alma está cansada, estoy yo cansado, ¿verdad? Bueno, muchas maneras de traducir la palabra alma. Por cierto, este problema del alma, tengo que decirlo, es la base del espiritismo.
Si usted cree que hay vida inmediatamente después de la muerte, tendría un problema bíblicamente porque eso no es así. Y generalmente el espiritismo cree que hay vida después, las almas, ¿verdad?, que jalan los pies. Algunas personas que vienen a cobrar venganza. Hay que tener mucho cuidado porque realmente no es esa persona. Pero vamos a leer algunos textos de más que nos van a ayudar. Este libro de Eclesiastés, el que viene, vamos a Eclesiastés capítulo 9. Yo sé que ya leímos un texto de Eclesiastés, pero vamos a leer que nos sigue Eclesiastés capítulo 9. Y el verso, en este caso voy a leer el verso 10. Vamos a leer solamente el verso 10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo, según tú qué, tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Alguien va a preguntar, bueno, ¿cómo así? Que bueno, lo que hay que hacerlo acá, hay que hacerlo porque a donde vayamos, donde vamos a ir, que es el Seol, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La pregunta sería, ¿qué es el Seol? Bueno, por eso es importante tener otras traducciones. La palabra Seol, usted van a encontrar en diccionarios bíblicos, que es la morada de los muertos, donde moran los muertos. En otras palabras serían la tumba, o las tumbas donde moran los muertos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que esta palabra Seol, en otras versiones, y aquí vamos a entrar en otro problemita, es que la palabra Seol también se traduce como infierno. La palabra infierno, wow. Pero resulta que los que trabajan en la Biblia también tienen el concepto griego del infierno, allá un lugar donde las almas se están quemando. Primero que todas, las almas no existen, y tampoco ese fuego allá donde está Satanás y maltratando a las personas, ¿verdad? Que llegaron al infierno porque se perdieron. Muchos creen eso, pero eso no es así. En algunas versiones te van a encontrar la palabra Seol, pero que es tumba. Allí en esa morada no hay trabajo, no hay nada de estas cosas. En el libro de Juan capítulo 5, vamos al libro de Juan capítulo 5 y vamos a leer el verso 28, 5, 28, que creo que fue el texto con el que comenzamos. San Juan 5, 28 y vamos a leer 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. La pregunta es, ¿cuándo es que van a oír su voz? ¿Inmediatamente? ¿Cuando mueren? No, eso va a ser en la resurrección, va a ser en la segunda venida de Jesús que va a haber esa resurrección. Luego el verso 29 dice de la siguiente manera, verso 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas que mueren van a estar allí en sus tumbas, reposando. Pero recuerde que Eclesiastés 9:10 dice que allá no va a haber obra, no va a haber nada. O sea, los muertos no van a hacer nada. Entonces, ¿cómo es eso de que las personas se levantan a comunicarse con los vivos? Bueno, vea lo que dice Job 17:3. Job 17:13. Dice Job, si yo espero el Seol, es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. Se está refiriendo a la tumba. Si yo espero, el Seol es mi casa. La tumba. Haré mi casa en las tinieblas. Luego el capítulo 7 y el verso 21. Vean que aquí Job nos está ayudando para entender un poquito qué sucede con los muertos. Job 17 y el verso 21. Dice, 7:21, ¿y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré, ¿a dónde? En el polvo. Job 17:21. Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Que este texto de Job 7:21 lo deja muy claro. Porque ahora dormiré en el polvo
y si me buscares de mañana, ya no existiré. Ahí está. Sí, para que alguien lo quiera anotar. Algunos hoy en día está de moda que le toman fotografías a la pantalla y ahí pueden tener el texto bíblico para que no lo olviden. Ok, pero entonces la Biblia, en cuanto a la muerte, ¿cómo la compara? ¿Cómo compara la Biblia a la muerte? Bueno, sabe que en la Biblia aparece por lo menos 54 veces que la compara con la muerte, con el sueño. Vamos a ver unos ejemplos. Ya que estamos en Job, vamos a Job 3, capítulo 3 y el verso 13. 3:13. Dice así, 3:13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. ¿Vea? Cómo aquí compara la muerte con el sueño. Pasen al verso 17. Dice el verso 17, allí los impíos, el mismo, ahí está, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Verso 18. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Verso 19. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre, de su Señor. Ahí vemos, ¿verdad? Que ellos tanto, y le voy a sumar algo, ¿no? Los ricos, los pobres, el chico, el grande, cualquier persona que llegue a morir simplemente allí descansa y no pasa nada más. Alguien va a decir, sí, pero ese es el Antiguo Testamento. ¿Será que el Nuevo Testamento nos dice algo que compare la muerte con el sueño? Sí, claro, el libro de Juan, el capítulo 11, ustedes recordarán la historia cuando Lázaro fue muerto. Y allí es bien interesante porque este texto de Juan, a Jesús lo fueron a buscar para decirle que el que amaba estaba enfermo. Y él no fue inmediatamente y murió. Cuando fue ya han pasado 4 días. Y vea lo que dice el verso 13. No, 12. Vamos a leer del verso 12. Más bien, del verso 11, para tener un poquito de contexto. 11:11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Claro, porque ya habían dicho que él ya había muerto. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero vea lo que dice el verso 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. O sea, para el Señor Jesús, la muerte lo compara como ¿qué? Como el sueño. Y bueno, podríamos hablar de varios textos donde se comparan el sueño con la muerte. Ahora, ¿por qué se hace esta comparación de que la muerte es como el sueño? Bueno, usted cuando está despierto en el día, digamos que usted se levantó a las 5, 6 o 7 de la mañana y se acostó a las 9, 10, 11 de la noche, usted ve el tiempo como va pasando, ¿verdad? Pero cuando usted se acuesta a dormir, vamos a hacer de cuenta de que usted se acostó a las 9, 10 de la noche, se levantó 5, 6, 7 de la mañana, y si usted no se despertó para nada en la noche, pues usted no va a tener como esa noción del tiempo. Usted cerró los ojos y ya cuando lo despertó, wow, ya amaneció. Usted no puede sentir esas 6, 7, 8 horas que durmió, no. Por eso lo compara. Ahora, cuando Cristo venga a resucitar los muertos, claro, van a haber personas que murieron días, meses, semanas, años, siglos. Es más, van a haber personas que van a resucitar que estuvieron por milenios. Y allí los que están en estas tumbas no van a sentir nada. ¿Ok? El paso del tiempo, imagínense, sería algo injusto. El pobre Abel, después de que se levante y maltratado, diciendo a esa tumba, uy, esos 6,000 años en esta tumba me tenía maltratado. No, porque no van a sentir nada. Nadie va a sentir nada. Van a volver a resucitar, van a resucitar, ¿verdad? Tomar lo que era, ¿verdad? Van a tener conciencia en ese momento, pero van a recordar tal vez lo último que ellos de pronto vieron. Ahora,
En el capítulo 9 de Eclesiastés, que fue un texto que ya leímos, pero es importante leerlo porque el libro de Eclesiastés nos trae varias información importante. Eclesiastés capítulo 9. Capítulo 9. Y vea lo que dice el verso 5. Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿qué? En el olvido. Pero vea lo que dice el verso 6. Porque los que viven saben que han de morir. El verso 6. También su amor, vamos a colocar el verso 6. 9, 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya o terminaron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace bajo el sol. Claramente vemos que aquí su envidia, su odio, su amor, y yo he escuchado personas que me dicen, no, es que el alma de cierta persona quiere venganza y está haciendo esto, rompe los platos en la noche, abre las ventanas, rompe las puertas, tantas cosas que uno escucha, pero resulta que este verso dice que su amor, su odio, ¿verdad? Su envidia, todo terminó. Hasta las cosas buenas, las cosas malas, sus buenos deseos o los buenos sentimientos o malos sentimientos, todo va a terminar allí. En el Salmo 13, vamos a apoyar esta idea con otro texto, Salmo 13. Y el verso 3 dice, Salmo 13:3. Mira, respondeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Wow, para que no duerma de muerte. Aquí estamos haciendo esa comparación, ¿verdad? Vamos a ver Salmo 146. Allí no hay pensamientos, no hay nada. Salmo 146 y el verso 4. 146 y el verso 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en este mismo día perecen sus pensamientos, sus sentimientos. ¿Se acuerda lo que vimos en Eclesiastés? Su amor, su odio, su envidia, todo termina allí. Entonces vemos aquí, todo estamos viendo claramente que no hay vida después de la muerte inmediatamente. No sale esa alma. Es un concepto pagano. Ese concepto pagano se ha regado por todas las culturas del mundo y religiones que muchos creen eso. Pero sabe que esto no tiene soporte bíblico. Claro, alguien va a decir, oh, pero está Rico y Lázaro, que ambos están muertos. Lázaro está en el cielo, el rico está en el infierno, ¿verdad? Y allí hay una conversación de Rico y Lázaro. Sí, es verdad que dice, pero ¿cómo es eso que una parte dice que los muertos no saben, que no se levantan y que no hay partícipe de ellos en esta vida? ¿Cómo es que puede haber una conversación? Oh, ¿será que Lázaro no querrá hacer una historia literalmente? Es una parábola. Esa parábola tiene un significado bien interesante que tal vez en otra oportunidad vamos a mostrarlo, a explicarlo. ¿Ok? Ahora, la pregunta sería, ¿será que los muertos van al cielo? Y si de pronto alguien dice, no, porque, bueno, aquí dice que realmente los muertos están ahí en las tumbas. Pero vea lo que dice el libro de Hechos en cuanto a lo que tiene que ver con David, si el rey David cuando murió se fue al cielo o a dónde está. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, Hechos 2 y el verso 29. Hechos 2 y el verso 29. Varones hermanos, no os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. O sea, su cuerpo no fue dejado en el Hades. ¿Se acuerda del Seol del Antiguo Testamento? Este Hades es el sepulcro del Nuevo Testamento. Es una palabra griega. Ni su carne vio corrupción. O sea, la carne de Jesús no se pudrió. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 34. Porque David no subió a los cielos. Vea lo que dice. Porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y es un texto de Salmo 110 y el Salmo 101. ¿Ok? Muchos creían que, bueno, que este texto se refería al rey David, pero era una comparación, era un tipo, ¿verdad? El rey David, un tipo del Señor Jesús. Pero la diferencia es que David murió, la tumba está incluso hasta el día de hoy, y el texto dice que no subió al cielo. David no subió al cielo, pero Jesús resucitó y subió al reino de los cielos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto queda muy claro, ¿verdad? Que en el caso de David y otros no han subido al cielo. Hay casos especiales que fueron al cielo. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, aquellos que resucitaron con él subieron al reino de los cielos. Pero escuche muy bien. ¿Será que los muertos alaban a Dios? Vamos al Salmo 115 y el verso 17. Salmo 115 y el verso 17. No alabarán los muertos allá. Algunas versiones dicen, y no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Clarito, ¿verdad? Los muertos no alaban a Dios. Salmo 6.5, vamos a Salmo 6.5. Allí nos va a mostrar esto mismo, Salmos 6.5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, o sea, la tumba, ¿quién te alabará? Pues nadie. El libro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38, 18 al 19. Porque el Seol, recuerda, vamos a cambiar la palabra en la tumba, no te exhalará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notorio tu verdad a los hijos. El que vive, ¿quiénes son los que viven? Bueno, en este caso Isaías, el que vivía, ¿verdad? El que vive es el que alaba a Jehová. Tú alaba a Jehová, yo alabo a Jehová. Cualquiera que esté vivo, alaba a Jehová. Pero los muertos no pueden hacer esto. Ahora, algunos yo he escuchado decir, pero es que vino a mi casa y habló conmigo, se sentó en una silla conmigo y hablamos. ¿Sabe que el libro de Job dice que los muertos no vuelven a su casa? El libro de Job capítulo 7 y el verso 7, 7 en adelante, Job 7:7, dice, acuérdate de mi vida. Acuérdate, mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Ojo con esto, los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, al sepulcro, o al infierno, como algunas versiones, una mala traducción, no subirá. Y vea lo que dice el verso 10. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. ¿Qué dice el texto? No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Querido amigo, querido hermano, si tú eres de las personas que tiene esta clase de visitas, porque son muchos, me lo han contado, personas que dicen que son visitados por familiares o amigos o seres queridos que ya fallecieron, hay que tener mucho cuidado, porque si la Biblia dice que eso no sucede, la pregunta es ¿quién? ¿Quién? Es simple. El enemigo, el diablo, está tratando de engañarte
con la idea que hay vida después de la muerte. Es más, algunos enseñan que el purgatorio, primero que todo en la Biblia no aparece purgatorio, que el purgatorio es un lugar donde se van a purificar las personas que todavía tienen una posibilidad, sus pecados van a ser perdonados y van a ir al reino de los cielos. Pero esto no sucede así. Ahora la pregunta es, entonces, ¿cuándo los muertos van a resucitar? Yo sé que algunos de ustedes tienen el texto de Tesalonicenses, pero sabe que yo quiero leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no lo dice. Job 14:14. Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ya sabemos que no, ¿ok? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¡Wow! ¿Y esto cuándo va a suceder? Bueno, ya sabemos que eso va a ser cuando Cristo venga. Verso 15. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Este texto es tremendo. Entonces llamarás y yo te responderé. Te responderé. ¿Desde dónde? Desde la tumba, desde el Seol, la palabra hebrea antigua, desde el Hades, la palabra griega antigua. Allí escucharemos la voz de Dios. Y como dijimos en un principio, que llegará el momento, dice, no te maravilles, como dijo el Señor Jesús en Juan 5, que vendrá la hora que los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otra para muerte. Pero ¿cuándo va a suceder? Eso va a ser más adelante. ¿Ok? Quiero leer 1 Tesalonicenses, texto muy clave para entender la resurrección. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13 en adelante. Vamos a leer desde el verso 13 porque es bien importante para entender en cuanto a la resurrección. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 13 dice, y aquí el que habla es el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Se acuerdan los que duermen? ¿Quiénes son los muertos? ¿Ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, hay gente que vive triste, hay gente que cree que muere y quedó allí. Ya la cosa terminó allí. No, porque más adelante habrá una resurrección. Verso 14. Y vea lo que dice el verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús murió y resucitó? Pues así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, está dando por sentado que si nosotros morimos y resucitamos, la seguridad es que como Cristo murió y resucitó, también va a pasar con nosotros lo mismo. ¿Ok? Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo creía que Jesús iba a llegar en su época, y él lo esperaba, y él decía, porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, no se predeceder quiere decir no se adelantarán, o sea, ir al cielo a los que durmieron. ¿Sabe por qué? Porque tanto los muertos que van a resucitar y los que estén vivos van a ser llevados juntos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer el verso 16. Vamos a ver cómo se resucita y después cómo los une en un solo grupo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vea lo que sucede? Los muertos en Cristo, ¿por qué dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque hay una muerte, una resurrección segunda, pero eso va a ser después del milenio y lamentablemente son los que se van a perder. Pero aquí vemos una resurrección en Cristo que va a ser la primera resurrección. Porque el verso 17, luego de qué? De la resurrección, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sabe que aquí se toman dos teorías que muchos la creen en algunas religiones? Uno,
primero que todo, los muertos no van al cielo en ninguna parte, en el sepulcro. Eso quiere decir que nadie está en el cielo en este momento, los que murieron. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Los que por ejemplo, los que resucitaron con Jesús, ¿verdad? Y otros que no vieron la muerte, como Elías y Enoc, ¿verdad? Ese es como los casos especiales. Claro, todo eso tiene un significado. Pero, mientras tanto, nadie de las personas, nadie está en el cielo. Ahora, otra teoría que se cae es la famosa del rapto secreto. Porque aquí vemos viniendo a Jesús y luego ahí están los que se van a salvar, ahí están las personas que se van a salvar, ¿sí? Dice luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos. O sea que el rapto secreto como tal no existe. Eso es bien importante entender todo este asunto. La venida del Señor marcará algo precedente muy importante para la raza humana. El pecado se acabará, ¿verdad? Y en el estudio anterior a este, estuvimos viendo que vamos a ir al reino de los cielos. Sería bueno que ustedes de pronto vieran o leyeran, vieran el video anterior que hablo sobre la verdad del cielo. ¿Qué es del cielo? ¿Sí? Y en aquella morada donde Dios tiene su trono, donde está la santa ciudad, estaremos viviendo por un tiempo. ¿Sabe? Los que van a resucitar y los que vayamos a ir al cielo sin ver la muerte, verán, ¿verdad? Esa gran ciudad descender del cielo. Yo quiero ir terminando con esta promesa tan linda que yo, por primera vez cuando lo leí o me lo enseñaron, tenía escasos 12 años. Y este es como el texto principal de mi vida y que me hizo acercarme al Señor. Quiero terminar con el verso 21, verso 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la invitación que el Señor tiene para nosotros. ¿Que aquí vamos a morir? Sí, pero ¿cuál es el problema? Dios tiene poder para resucitarnos. Querido amigo, si algún familiar tuyo ha muerto, solamente queda prepararnos todos nosotros para tener por lo menos la posibilidad de encontrarnos con nuestros seres queridos cuando Cristo venga por segunda vez. No cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestra mente. Estiremos nuestras manos a Dios, que Dios tiene su mano estirada para agarrarnos y tomarnos para salvación. Yo quiero hacer una oración por ti, una oración que te invite a buscar de Dios, a encontrarte con tus seres queridos. Y vamos a colocarnos de rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor, quiero pedirte por esas personas que están viendo este estudio tan importante, la verdad sobre la muerte. Hay muchos textos que de pronto no estudiamos, pero lo poco que leímos y estudiamos deja claro que no hay vida inmediatamente después de la muerte, sino que hay vida cuando tu Hijo venga por segunda vez. Y resucitaremos con cuerpos transformados, como lo vimos en el último estudio. Y vamos a morar en el cielo contigo por la eternidad. Y que este planeta Tierra será también transformado y viviremos aquí, siempre con nuestros seres queridos. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos con nuestros seres queridos que ya murieron. Y si nosotros morimos, pues que tengamos la seguridad de que tú nos resucitarás. Gracias, bendito Padre, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque Él, a esa muerte, le debemos nuestra salvación. Gracias porque el Espíritu Santo también hace un trabajo en cada uno de nosotros, llevándonos a salvación y dándonos a conocer toda verdad. Gracias, Señor, y bendice a cada persona que nos está escuchando. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Te lo agradezco en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.